Hola, bienvenidos al podcast del Estudiante Internacional, en donde nos encanta aprender y viajar con Glenn. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Perla Payán y les doy la bienvenida a un episodio más del podcast del Estudiante Internacional. Recordemos, este podcast es producido por GLED, una agencia educativa que promueve el estudiar al extranjero a través de sus diversos programas. En este podcast encontrarán las diversas opciones para viajar, los destinos más populares, las principales escuelas, entre otras cosas que necesitan saber para tomar una decisión precisa al momento de decidir viajar al extranjero. El día de hoy hablaremos de cómo estudiar una carrera o una maestría en el extranjero. Para ayudarnos a entender mejor este proceso, tenemos unos invitados que nos acompañan. A mi mano derecha tenemos a Leticia Moreno, México and Latin America In-Country Officer de TUS. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. De la casa tenemos a Maru Mora, que es nuestra directora de programas académicos de GLED. A mi izquierda, empezando por las mujeres, tenemos a Lorraine Castañares, School Engagement Manager para Latinoamérica de Navitas. Muy contenta de estar aquí. Bienvenida, gracias. Y a Mauricio Corber, un gran amigo, reclutador internacional para México de la Universidad de McEwan. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Para empezar, me gustaría que comenzaran platicando un poco de la escuela a la que representan, que nos digan, qué programas ofrece, qué destinos tienen. Y empezamos contigo, Lequi. Muchas gracias. Sí, pues yo justamente en la universidad, el nombre completo, es Technological University of the Shannon. Es una universidad basada en Irlanda, que la verdad Irlanda está siendo ahora un destino súper popular. Ya iremos platicando por qué. Y la universidad pues igual cuenta con más de 100 programas de licenciatura y también tiene programas de maestría muy interesantes en todas las áreas. También igual ya iremos viendo algunas de las áreas específicas. Pero creo que es un momento ideal para quienes consideran ir a estudiar al extranjero, empezar explorando este destino tan importante que es Irlanda. Perfecto, muchas gracias, Leti. Ahorita nos platicas más. Claro que sí. Y Lorraine, cuéntanos tú. Bueno, yo trabajo con Navitas, que es un grupo de más de 39 universidades en todo el mundo. Es un grupo que se origina en Australia en 1994 y tenemos universidades en Australia, Nueva Zelanda, Sri Lanka, Singapur, Emiratos Árabes, Reino Unido, Países Bajos, Francia, Alemania, pero Estados Unidos y Canadá. Lo más importante es recordar que para los alumnos latinoamericanos hay acceso y apertura a través de programas como Foundation and International Year One, y eso es a lo que nos dedicamos en Arques. Perfecto, muchas gracias, Lorraine. Mauricio, cuéntanos de McEwan. La Universidad de McEwan es una universidad pública. Estamos ubicados en Edmonton, Canadá. Para quien no conoce la geografía, pues estamos en la provincia de Alberta y Edmonton es la quinta ciudad más importante de todo Canadá. Entonces, de ahí ya estás dentro de las principales ciudades que tiene. Somos un City Campus, estamos ubicados en el centro de la ciudad. Es una universidad mediana en tamaño. Estamos cerca de los 19,000 estudiantes, pero hay un plan muy interesante para crecer a 30,000 estudiantes en 5 años. Entonces, hay mucha oportunidad para el estudiante internacional ahorita que está buscando poder ir a estudiar al extranjero. Y dentro de los programas hay 4 facultades y una escuela de educación continua y una escuela de negocios, pero ya los pusimos cada uno. ¿Cuál es el total de los programas que tenemos? Perfecto, muchísimas gracias, Maru. Y tú, cuéntanos acerca de GLED. Bueno, GLED, si ya nos conocen, saben que tenemos oficina central aquí en Ciudad de México, tenemos asesoras por todo el país y yo tengo el placer de conocer a estos honorables partners que trabajan con nosotros, universidades en casi todo el mundo, y con ellos pues trabajamos muy de la mano con los padres de familia y estudiantes para guiarlos en el proceso de selección de su mejor camino para su futuro, que hagan la mejor selección en cuanto a carrera, universidad, destino, y pues los guiamos en todo el camino, ¿no? Durante su investigación, una vez que viajan y a su regreso. Oigan, pues para empezar me gustaría saber qué tan común es que los estudiantes mexicanos o latinos busquen hacer su carrera o un posgrado, una maestría en el extranjero. Comenzamos contigo, Sí, claro. Fíjate que yo creo que cada vez es mucho más común.
sea, yo creo que siempre ha sido, pero yo creo que en estos últimos años es mucho más común. O sea, yo sí veo un número creciente, sobre todo, por ejemplo, para estudiantes de licenciatura. Como que antes no, o sea, maestrías, doctorados era una población más común, pero yo sigo que ahora el número, por ejemplo, de estudiantes para licenciatura, por lo menos en la universidad, ha crecido muchísimo. O sea, yo creo que en este mundo global y con toda la información y la facilidad también de tener acceso a estos programas, a esta información, a este tipo de podcasts, por ejemplo, que son pues súper de confianza, que te ayudan a resolver dudas y que te van llevando también paso a paso, yo creo que eso ha hecho que el número de estudiantes aumente. Me parece que es un número grande el que se va, por lo menos de México. Yo tengo muchos estudiantes, tanto para maestría como para licenciaturas, que están en Irlanda. Buenísimo, muchas gracias. ¿Ustedes qué percepción tienen? ¿Opinan lo mismo? Sí, 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 yo creo que ha crecido, se ha visto, como dice Leti, pues el mundo ya está más conectado, entonces es mucho más fácil hacer muchos procesos que antes tomaban mucho tiempo, ¿no? Tutor Leti lo comentó alguna vez, cuando ella, y con toda su experiencia internacional, el proceso era mucho más largo. Ahora la conectividad, el acceso a la información y la gran, pues, oferta que existe, sí, yo creo que hay mucho interés y hay muchas posibilidades de poder hacerlo suyo, ¿no? Entonces los recursos están ahí y es creciente. Es más común cada vez que haya, si no alguien que ya viajó, conoce a alguien que sí lo hizo y que lo anima. Bueno, parte de mi trabajo es visitar las escuelas en diferentes países de Latinoamérica y a mí lo que me llama la atención respecto a cómo ha cambiado la cultura en términos de irse a estudiar al extranjero es que esto ya no surge nada más por parte de unos amigos o los papás, sino por parte de los orientadores vocacionales o college counselors que cada vez están mejor preparados para invitar a los chicos a abrir la mente y atreverse a tomar esta decisión que es hermosísima y que de cierto vale la pena, ¿no? Totalmente de acuerdo. Que también creo que mucho se da porque hay mucha más cultura de que empiezan con un camp, un verano, prueban, les gustan, luego se van a un high school, también les gusta, que se van un semestre, un año, y de ahí, ¿sabes qué? Me encantó la experiencia, ya estoy listo para irme la carrera al extranjero, ¿no? Que así hemos tenido muchos casos aquí en GLED y realmente creo que también eso ayuda mucho como que al tren de cada vez más y más estudiantes de irse al extranjero, ¿no? Sí, claro. Oigan, ¿y cuáles son las razones que ustedes han visto en los chicos que deciden estudiar fuera? ¿Han visto como también alguna tendencia ahí, como hay cierto tipo o cierta personalidad de estos jóvenes? Pues yo diría que sí estudiar en el extranjero a lo mejor no es para todo el mundo. O sea, sí tiene que ser alguien que esté dispuesto a cosas nuevas, a retos, porque digo, irte de tu país, irte de tu casa, sobre todo pensando en jóvenes que terminaron la prepa, ¿no? Que aquí, pues muchos no se van solos a la escuela, por supuesto que no trabajan, como papás uno resuelve un montón de cosas, entonces como que sí son chicos que deben de tener como ese espíritu, ¿no? De decir, no, sí, yo quiero y voy a salir y voy a hacer y voy a luchar y no me importa, ¿no? Y sí sé que voy a extrañar, pero yo creo que sí es una personalidad importante en cuanto a los chicos, en cuanto a los papás también, porque no todos los papás están tan dispuestos. Pero yo lo que sí diría, por ejemplo, en este momento, es que una cosa que es súper importante a considerar es la seguridad de los países a donde los chicos se van a estudiar. Entonces es una experiencia totalmente diferente porque están mucho más seguros. La verdad es que son muy bienvenidos, muy acogidos. La universidad, la mayoría, pues tenemos un departamento de internacionales, que si el chico va, se acerca, pregunta, puede decirlo, preguntar lo que quiera, o sea, desde dónde comprar, dónde comer, o sea, que me duele la uña y no sé a dónde, o sea, todo lo que necesiten. Hay un equipo especial que va a ayudar a resolver eso. Entonces yo creo que eso también ayuda muchísimo a generar esa confianza. Y aparte, pues también, por ejemplo, Blair, que está acá, que puede tener esa comunicación directa con los papás, que a veces los papás dicen, es que si se va y si luego no se comunica y si no sé qué. Entonces, como que siempre tener un punto de referencia que ayuda y apoya, yo digo que eso aumenta las posibilidades y, digamos, la personalidad y todo lo que implica, ¿no? Estudiar en el extranjero.
y también como la guía, ¿no? Porque luego hay muchas dudas, mucha incertidumbre, pero con una agencia, con un partner, platicar esas dudas, entender, ¿sabes qué tengo? No sé, el temor a la vista. Ok, te guiamos con la vista. Tengo el temor de que a lo mejor, no sé qué pasa en el aeropuerto. Es como también guiarlos, darle la confianza, resolver dudas. Y sí, como bien dices, va a haber pues, situaciones que a lo mejor dan miedo, pero también entre mayor preparados se vayan, pues mayores herramientas tienen para poderlas resolver. Esto que dices, Maru, me encanta porque justo lo que dices, la palabra clave aquí creo que es la de acompañamiento. Cada historia de cada chico, chica es diferente. Cada uno de nosotros tenemos necesidades muy específicas que varían inclusive de a qué país me voy, ¿no? Hace frío, hace calor, ¿no? ¿Qué tipo de programa estoy buscando? La búsqueda de ir a estudiar al extranjero me parece que está muy avanzada, o qué tipo de persona ahora va, es la que quiere conectar ya el mundo de lo que sucede en su escuela con el mundo del trabajo, ¿no? También es una pregunta, o sea, no es nada más una pregunta de qué voy a estudiar, sino es una pregunta de cuál es tu proyecto de vida. Así es. Sí, o sea, como dices, desde el curso de idioma hasta el high school en el extranjero, hasta ya determinar, ¿sabes qué? Sí voy a hacer mi undergrad en otro país. Mauricio, cuéntame. Sí, claro. El tema de los objetivos es fundamental y creo que es parte de iniciar ese proyecto. Yo también creo que cuando ya empiezas a desarrollar la conversación con algún estudiante, tienes que entender eso, el tema de las razones. Y creo que, digo, pueden ser muchas, muy variadas, como bien dice Lorraine, pero mucho tiene que ver y a lo mejor el tema de buscar programas en el extranjero, porque pues hay carreras que se están desarrollando que a lo mejor en su país, ¿no? En México, apenas estamos empezando a explorar y allá ya son temas que van avanzados. Entonces ahí ya desde ese momento te das cuenta que hay estudiantes que ya dijeron, oye, esa es la mejor opción, esa es la mejor universidad o la mejor ciudad, ¿no? Porque hay ciudades que tienen, digamos, como ese ecosistema de la industria, de las diferentes escuelas, eh, y que los estudiantes pues, ya no está, o sea, ya hay mucha gente muy informada en eso, y el tema es, pues, el acompañamiento, pero volvemos que es muy importante, porque si bien ves muchas cosas en internet o te informas de muchas fuentes, tener la información de primera mano es importante, ¿no? Ese es fundamental, yo creo que sí. Sí. Me gustaría saber cuáles son las carreras, por ejemplo, ahorita más demandadas por los chicos. Las carreras que tienen que ver con cuestiones de tecnología, cuestiones que tienen que ver con inteligencia artificial, que bien creo que, y por lo menos en mi caso siento que cada día empiezo como a entender un poquito más utilizándola, pero pues los alcances que va a tener van a ser ni totales. El tema, yo creo que las cuestiones que tienen que ver con las tecnologías y carreras, hablando específico de la Universidad de McEwan, tiene que ver mucho con atender las necesidades locales, ¿no? Entonces empezó siendo pues sí, empezó con el tema de las bellas artes, ¿ok? Que la ciudad de Edmonton tiene cuestiones culturales muy, muy interesantes y por eso los programas que ofrecemos tienen que ver con esa vida local, pero por ejemplo también todas estas carreras que tienen que ver con la atención comunitaria, la enfermería, son programas que propiamente tiene la universidad, y que responden a atender necesidades locales, ¿no? Digo, son carreras como más tradicionales que existen y que están proyectadas y que van a seguir existiendo en ese sentido, ¿no? Pero las carreras con cuestiones de tecnología es donde empiezan a disputar ciertas ciudades y pues en Irlanda es muy importante en ese sentido. Sí, fíjate que, por ejemplo, Irlanda ahorita es conocido como el Silicon Valley europeo, justamente, porque se ha desarrollado muchísimo. O sea, todo lo que tenga que ver con computación, con ingenierías, es de verdad un mercado impresionante, tanto de programas educativos como para conseguir un trabajo. La industria farmacéutica es fuertísima en Irlanda, o sea, 9 de cada 10 compañías farmacéuticas están basadas en Irlanda, o sea, Astra, Pfizer, Cedar, todas las que conocimos ahora en tiempo de pandemia tienen sedes y bases en Irlanda. Entonces, todo lo que tenga que ver con estos programas, por ejemplo, nosotros tenemos muchos programas de ciencias, microbiología, farmacología, tecnología médica, biología, química, farmacéutica, aparte de lo que es computación, ingeniería, todos estos programas, pero hay muchos programas que se han ido desarrollando porque justamente
faltan gente especializada en las áreas. O sea, hay muchos empleos y no hay quien cubra esos empleos. Ok, qué importante. ¿Tú, Lorraine? Fíjense, como yo trabajo con una variedad de países y de universidades y situaciones, para mí lo más importante, a veces cuando doy estas pláticas con padres de familia sobre las carreras del futuro o sobre qué está muy en boga, se asustan mucho los chavos o los padres por decir, bueno, ¿y qué tal si mi hijo no es bueno en matemáticas, no? O sea, ¿qué pasa con las carreras de tecnología y tal? Entonces, a mí lo que me gusta impulsar y creo que es importante es el desarrollo de habilidades. ¿Y qué mejor manera de desarrollar las habilidades de estar como cómodo con la incertidumbre o salir de tu área de confort que yéndote a estudiar al extranjero, ¿no? Tal vez no a otro país, pero casi que al pueblo de al lado, si tienes estos 18 años que dices muy, muy consentidoras las mamás mexicanas, la verdad, pero uno, si tienes 18 años, inclusive irte al pueblo de al lado te hace bien para desarrollar estas habilidades, estar listo para enfrentar lo que sea. Entonces, me encanta, tienen razón, o sea, las carreras en biotecnología, en química, en farmacéutica, todo eso está muy en boga, pero cualquier persona necesita aprender a enfrentarse a sí mismo. Digo, y ahorita que mencionas eso, se me viene también como a la mente esto de qué otros beneficios, digo, además de esto, ¿no? El salir de tu zona de confort y ponerte a prueba, ¿qué otros beneficios ven en los estudiantes que deciden viajar al extranjero, como beneficios tanto personales como académicos? Yo creo que tienen muchísimos beneficios, o sea, un poco lo que ya decía Lorraine, pues claro que el crecimiento personal, o sea, los chicos crecen impresionante, o sea, porque hay que resolver cantidad de cosas y dificultades que se te van presentando, pues en el momento, ¿no? Yo voy a contar un poco una anécdota aquí de uno de mis hijos que se fue a estudiar a Canadá y le tocó la peor tormenta que ha habido en añísimos en Canadá, Toronto, inundadísimo. O sea, no había manera de llegar. Él se había ido a este parque de diversiones. Entonces está pues lejos de la ciudad, hay que tomar un bus. Y bueno, pararon la feria porque empezó aquella tormenta increíble. No había manera de regresar a la casa. Este, todavía la telefonía pues está un poco menos desarrollada que el día de hoy. Estoy hablando más o menos hace unos 10 años. Y bueno, pues haz de cuenta que me marcó, me mensajeó y ¿qué hago? No sé. O sea, yo estoy acá, tú estás allá, pues comunícate con tu host y pues a ver cómo te va a ayudar tu host, ¿no? Y pues ya, o sea, la host la verdad le ayudó muchísimo, tuvo que caminar no sé cuántos kilómetros ahí ya medio tarde noche, pero al final pues resolvió súper bien, o sea, yo le dije, wow, ¿no? Empezamos a resolver ya sin realizarse y también mucho es luego la red de amigos, ¿no? Que haces durante tus estudios, ¿no? Yo también tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero y yo creía que, ay, ya hablaba inglés y qué linda, qué bonita, pero mis amigos hablaban alemán, italiano, y eso, ¿sabes qué? Mi mundo era muy pequeño. Sales, tu mundo se abre de una manera muy interesante y la red de contactos, pues realmente ya es como tener amigos de India, de Filipinas, de Francia, Italia. Entonces también esas conexiones te ayudan para toda tu vida, para negocios futuros, relaciones. Entonces es una parte importante de estudiar fuera, el networking, ¿no? A mí me parece muy interesante observar la manera o sea, siempre les hago esta pregunta a los papás, a los chavos, ¿no? ¿Qué pasa si me quedo y qué pasa si me voy? ¿No? Se vale totalmente decir, no estoy listo para irme o no estoy lista para irme, pero ¿qué pasa? Entonces, la educación en otros países, que a mí eso es algo que me llama la atención y me encanta, tiene que ver mucho más con la gestión de uno mismo para el estudio independiente, ¿ok? O sea, aquí en México todavía, aunque ya estés en la universidad, mucho se trata de todavía estar yendo a un salón de clases en donde hay un profesor que te va a indicar qué debes hacer. Me encanta la idea de poder descubrir quién eres y hacerte responsable de tus estudios a la vez que lo combinas con trabajar, ¿no? Que a veces en la Ciudad de México la verdad sí lo vería muy difícil por el puritito tráfico. Decidir, bueno, voy a estudiar y voy a trabajar al mismo tiempo. Me gusta esta idea de una visión en donde salgo de mi zona de confort y aparte me enfrento a cómo resolver problemas. Me vuelvo mejor solucionador de problemas prácticos, desde la tormenta hasta
pues que el maestro tal vez no ha leído mi ensayo. Sí, son cuestiones muchos interpersonales, como lo dice, que tiene que ver. Yo creo que muchos estudiantes ya cuando se suben a la BEL ya se dieron cuenta de la decisión que tomarlo. Pero también desde ahí ya empiezas a tomar decisiones y a empezar a resolver, ¿no? También como lo comenta Maru, el tema de poder conectarte mientras estás en la escuela, no sabes cómo eso te va a ayudar a tu futuro, ¿no? A tu carrera. Y también el entender, y eso es algo que por lo menos yo creo que Canadá o en los países que hablan inglés es muy común y que en México tal vez no tanto es, pues tienes que empezar a trabajar y no tanto es por el tema de obviamente sí ganar tu dinero, ¿no? Que eso es muy importante, que reconocer el valor del trabajo, pero creo que tiene que ver con lo que se dice un poco Lorraine, desarrollar estas habilidades en otro ambiente de trabajo que no es el que es en México, ¿no? Que a veces, aunque tenemos ya un poco la idea de cómo vas a trabajar en México, pero estar en otro país es completamente diferente y es donde muchos pueden brillar bastante. Yo creo que el estudiante mexicano es muy fácil que se adapte. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero también pero también a veces es un poco miedoso, yo creo. Entonces, cuando ya rompe ese mito a lo mejor que existe de es que no me van a entender y lo que sea, empiezan a florecer y creo que el estudiante mexicano es muy ese. Entonces va por ahí. Claro, creo que ya luego pasa lo que tú decías, ¿no? Que van y estudian la prepa y luego ya van a estudiar en la universidad y luego una maestría y pues ya no quieren más bien regresar, ¿no? Oigan, y bueno, otra pregunta, ¿cómo ayudan instituciones como TUS, como Navitas, como McEwan en el proceso pues de apoyo a los estudiantes que deciden viajar al extranjero? Bueno, nosotros estamos siempre ahí con el estudiante, o sea, desde el primer contacto. O sea, muchas veces nos contactan directamente, alguien escribió a la página de la universidad. Yo, por ejemplo, que me fui del mercado latino, pues me lo refieren a mí, empiezo con el primer contacto. Hay estudiantes que llegan a través de una agencia como GLED, hay estudiantes que llegan a través de una feria educativa, o sea, hay diferentes maneras. Pero desde el primer contacto, pues nosotros estamos ahí siempre pues a lo que el estudiante necesite. O sea, darle la información certera, contestar las preguntas que pudieran tener, hacer videollamadas, por ejemplo, con papás, con estudiantes, con agencia. O sea, la verdad es que el tener a un representante en México ayuda muchísimo porque haz de cuenta que tú puedes estar básicamente disponible para estar atento a lo que necesita tu estudiante en ese momento, desde el día 1 hasta que llegan, a veces hasta que regresan, a veces mientras que están todo allá el periodo. O sea, la verdad es que yo creo que la mayoría de las instituciones estamos muy en contacto tanto con los estudiantes como con los papás y por supuesto con las agencias, ¿no? Ay, fíjate una cosa curiosa, de pronto pasa, que me ha pasado, que de repente me escriben, oye, fíjate que estoy trabajando con esta agencia, no sé, ¿tú qué me dices? ¿Es una agencia segura, sí o no? ¿Si trabaja con ustedes? Y pues bueno, ya eso también nosotros contestamos, ¿no? Sí, es una agencia que ya tiene un tiempo trabajando con nosotros, es una agencia certificada, que está ahí para darte también todo el apoyo y la ayuda que necesites en el proceso educativo, sí. Buenísimo, gracias Lorraine. En los procesos de admisión yo creo que lo más importante es simplificando el proceso y desmitificando la idea de que se arrastra de las generaciones pasadas de es súper difícil irse a estudiar al extranjero, no hay oportunidades para hacerlo. Si no tengo buen nivel de inglés o de matemáticas, ya. Si no soy una persona de 10 de calificación, no, pues ya ni siquiera se me ocurre visualizarme como alguien que puede acceder a este proyecto de vida, como lo mencionaba, ¿no? Entonces, desmitificando y simplificando los procesos, pero ya sé que para esto grabadora y acompañando a la familia, porque recordemos que esta no es una decisión nada más del chavo, sino también, o sea, es una decisión de la familia, de los papás, y hay que negociar a veces por ahí mucho. Oye, entre papás y de hijos. Que es justo lo que hacemos en GLED, ¿no? Habrá el chico que llega aquí y a lo mejor ya sabe lo que quiere estudiar y perfecto, tú dices que quiere Irlanda, va, ok, vamos con aquí, ¿no? Pero hay gente que llega y como que está entre medicina y derecho. No somos orientadores vocacionales, claramente, pero sin mucha la labor es como preguntar, ¿no? Como indagar realmente hacia dónde va el estudiante, verla, ¿sabes? Preguntar carreras. ¿Cuándo quieres iniciar? Niveles de idioma, porque luego a lo mejor
quieren alemán, pero no tienen nada del alemán todavía, o el inglés. Hay que ver los niveles de idioma, hay también que ver los promedios académicos. Como bien decías, a lo mejor no tiene mejor promedio porque a lo mejor algo le falló, pero tiene muy buen perfil para otros temas y podemos ver en qué universidad tiene mejor perfil para el estudiante y ahí es donde entramos nosotros como equipo, ya sea como con los asesoras en ciudades en todo el país, los reunimos con ellas y muchas veces es como que después de las preguntas es el reunirnos, de hacer un consenso, no, mira, tengo tal niño con tal perfil, ¿tú qué me recomiendas? Y ya vamos viendo, mira, tal país, tal universidad, que hay muchos de acercamiento con cada uno de los partners, ¿sabes qué? Identifiqué tal niño o esta mañana con Mao, ¿no? Tengo tal perfil, ¿qué me recomiendas tú a este camino? Es mucho de irnos aconsejando, guiando, que es un plan de vida para un estudiante, es un programa que va a durar 3, 4 años y queremos que sea una decisión pues realmente informada y muchas veces es pues a través de las preguntas que logramos las respuestas para pues guiarlos mejor, ¿no? Claro. Y digo, coincido con lo que han dicho. Finalmente, el que haya una persona aquí en México o bueno, que cubre a veces Latinoamérica o territorios que se hablan españoles, pues para entender un poquito las necesidades, ¿no? Porque también es eso, como dice Lorraine, a veces los procesos de aplicación parecen como complicados. La verdad es que no lo son en la mayoría de las ocasiones, porque los requisitos, y ahorita los platicaremos seguramente, cómo es o qué es lo recomendable hacer. Realmente no es una cosa tan complicada, hablando de instituciones como las que estamos aquí y sistemas educativos como el que tiene Canadá en particular, ¿no? Entonces, es, pues sí, un poquito tirar los mitos, ¿no? O más bien decir las verdades de lo que sí es, a lo que se van a enfrentar, de lo que sí puede pasar, pero no es una cuestión, y es un poco perderle el miedo a lo mejor, no. Que estemos aquí es súper importante, que trabajemos en conjunto, ¿no? Finalmente, también es eso, un esfuerzo coordinado y que sepan, porque bueno, también nosotros damos a veces atención a mucha gente, estamos en ferias, repite y repite información, contando un montón de veces la misma historia, y apoyarnos en agentes y gente profesional para pues dar ese acompañamiento, porque a veces hay quien es un poquito más demandante y nos toca alcanzarlo, ¿no? O sea, seguirles el paso, y hay algunos estudiantes que tenemos que estar un poquito atrás de ellos buscando qué les hace falta como para seguir con esto. Mau, mencionaste los requisitos, ¿no? Yo creo que ya ahorita a estas alturas animaron a muchos a estudiar ya sea la universidad o la maestría, pero seguramente ahora la pregunta es como, ¿qué requisitos son los básicos para poder participar en este tipo de programas? Entonces, bueno, si nos pudieran contar de sus escuelas. Bueno, yo creo que más o menos vamos a coincidir casi en todo. Yo, por ejemplo, para alguien que va a una licenciatura, ¿qué necesito? Su pasaporte, sus transcripts, o sea, su historial académico de lo que lleve cursado en la preparatoria, en español y en inglés. Si ya terminó, pues su diploma también de la preparatoria y una carta de recomendación. Si es alguien que va para una maestría, básicamente igual, el pasaporte, su historial académico de la licenciatura, su título o su diploma, 2 cartas de recomendación, un CV, o sea, que preparen su currículum, su certificación de inglés también en ambos casos. Y para algunos programas también es importante un personal statement, o sea, por qué me quiero ir, por qué me tendrían que dar a mi lugar, qué voy a hacer con este programa, ¿no? Básicamente es lo que necesitamos. La verdad, como decía Mauricio, no es un proceso tan complicado ni del otro mundo, la verdad. ¿Algún requisito adicional que ustedes tengan? Es básicamente lo mismo. Si tener un nivel de inglés, yo les digo suficiente, ¿no? En el sentido de, va a haber mucho trabajo escrito, entonces tienes que saber escribir y escribir en inglés, saber comunicarte, saber, pues, entender las clases. Que bueno, si estás en una escuela particular, pues yo no le veo mayor problema que no puedas tener, ¿no? Habrá que hacer un examen, sabemos qué es lo que se tiene que hacer, pero bueno, ya hay pruebas hasta como Duolingo que acepta la universidad, ¿no? Entonces eso, cuando les dices que aceptamos Duolingo, como que se les relajan algunos, pues será caro. Y a ver, pues es una prueba válida, o sea, finalmente la universidad ya dice, cumple con los requisitos, ¿no? Tener un buen promedio, y a veces un buen promedio, como es, pues, estamos hablando de 9 o 9.5, la verdad es que la universidad sí está buscando estudiantes que, pues, por lo menos un 8 para poderlas darles beca.
porque también es una cuestión de, a ver, no es que la universidad acepte los mejores correos. Los que aplican primero son los que, digamos, que van teniendo su fila y obviamente teniendo promedios aprobatorios van a poder continuar con su proceso. Entonces es eso. En el caso particular de la Universidad de McEwan, como tiene algunos programas especializados, me refiero a cuestiones de música, teatro musical, habrá que hacer una audición, ¿no? Que puede ser, si pueden ir a hacerla ya y con su universidad está increíble. Si no, lo pueden hacer a través de un video, pues también eso es pues más fácil. Muchos chicos se graban todo el tiempo, entonces hacer un video que cumpla con los requisitos, les decimos cómo se tiene que hacer ese video, cómo se tiene que mandar. Hay unas fechas en las que tienen que aplicar. Eso sí, el tema de respetar los calendarios es importante. No hay tanta flexibilidad en ese sentido, pero bueno, sí hay tiempo suficiente para poder hacer las aplicaciones y hacerlo con tiempo. Eso es lo que yo diría. En mi caso también pasaporte, high school transcript y prueba de idioma, pero muy importante saber que existen estos sistemas dentro de las universidades públicas, que son los pathways, que tienen que ver con, ok, tal vez en este momento no estás listo para académicamente, vamos, tu presupuesto académico no está listo para que puedas ser exitoso en la carrera. Existen estas como edificios o incubadoras adentro de las universidades que te permiten permanecer ahí 6 meses, un año entero, preparándote para ya estar listo y acceder a programas que igual en la prepa pues no te imaginabas que querías estudiar ingeniería, sino hasta después de que ya estás en sexto de prepa. Entonces, que sepas que existen oportunidades de acceso que van más allá del camino normal, ¿no? Existen otros pathways. Totalmente, aquí lo me permiten agregar también, yo diría la parte de las ganas y la actitud, ¿no? Porque hay muchos niños que tienen la oportunidad, pero no la quieren tomar. Entonces también, y ya cumplís con los requisitos que ya se mencionaban previamente y tienes también la parte financiera ya afianzada, la parte de la actitud es fundamental, ¿no? Porque retos va a haber donde sea, pero el 99.9% del éxito de un estudio en el extranjero va a ser la actitud del estudiante. ¿Con qué actitud va a resolver la tormenta? ¿Con qué actitud va a resolver el llegué tarde, me quedé dormido, el examen? Entonces, esa es la actitud, creo que es algo fundamental para estudiar fuera, ¿no? Maru, bueno, ahorita también la pregunta va para todos. Hablaban del tema del dinero, del financiamiento. Ahí seguramente también se han de preguntar los interesados si existe por parte de las escuelas algún apoyo, algún financiamiento. ¿Cómo es que apoyan a los estudiantes? Sí, pues bueno, nosotros tenemos un apoyo de una beca académica para todos los estudiantes que tengan un buen promedio. Uno, por ejemplo, nosotros somos una universidad pública y muchas universidades públicas en Irlanda piden un Foundation Year, que ya mencionó Lorraine. En el caso de TUS, nosotros ni para México ni para Brasil pedimos el Foundation Year. Es importante que tengan un buen promedio, por ejemplo, México 8.5 de promedio para que puedan tener acceso directo a los programas de la universidad. Y tenemos una beca académica. Esa beca académica puede ser hasta por 4,000 euros. Y los chicos que van, por ejemplo, a licenciatura la van a tener durante los 4 años. Si bajan un poco los promedios por ahí en los primeros años no importa, porque sabemos que todo lo que implica moverse, estudiar a un país extranjero, un sistema educativo diferente, entonces la beca la van a mantener durante los 4 años que dure su licenciatura. Para los chicos que van a alguna maestría, igual tenemos la misma beca de hasta por 4,000 euros. Las maestrías son solo de 1 año, que también esta parte pues es muy importante, porque pues solamente es 1 año de duración, no se van a terminar súper rápido. Apenas llegan, ya están terminando. Entonces la verdad es que es una muy buena oportunidad también en la parte académica. La otra es pues que estamos situados no en la capital, no estamos en Dublín. Tenemos 7 campus en 5 ciudades diferentes, las 2 principales, Athlone y Limerick. Limerick es la tercera ciudad más importante de Irlanda y Athlone está a 1 hora de Dublín. Eso que ayuda pues que los costos de vida son mucho más bajos que en Dublín, más o menos entre el 40 y el 60% más abajo que vivir en la capital. Entonces eso también tiene una buena importancia en los costos, por ejemplo, los planes de ayuda y apoyo. Y la otra es que si se inscriben con tiempo, pueden ir haciendo pagos, digamos, nosotros abrimos inscripciones en octubre. Entonces alguien que se inscribe en octubre, pues tiene de octubre a agosto casi 1 año
para ir pagando su año escolar. Entonces creo que eso podría ser. Y la otra, pues opciones también de financiamiento educativo, ¿no? Como podría ser EduPass. Correcto, lo que iba a comentar que en GLED, para el tema de financiamiento educativo, trabajamos muy de la mano con EduPass, que ellos tienen una muy buena tasa de interés para los cursos de estudio en el extranjero. Entonces, una vez que vienen con nosotros, hablamos con EduPass, agendamos una reunión con ellos y vemos de qué manera podemos apoyar al estudiante, sea ya con la parte de la beca más el financiamiento o únicamente el financiamiento. Vamos viendo cómo se acomoda mejor al estudiante, pero sí es una muy buena herramienta para nosotros. Estudiar en el extranjero es una inversión y estamos muy conscientes de eso, ¿no? Pero yo creo que es una inversión que vale mucho la pena y todos los que lo hacen, la gran medida, están muy satisfechos con esa decisión. La universidad como tal ofrece una beca para estudiantes internacionales, o sea, cualquiera que no sea canadiense, porque es más, el estudiante que viene de Estados Unidos también es considerado internacional. Entonces, son becas de mérito académico desde en primera, ¿ok? Y estas becas van desde $4,000 que aplican para el primer año y pueden llegar hasta $14,000. Entonces, eso reduce pues bastante el costo del tuition, ¿no? De lo que es la matrícula, la colegiatura, como diríamos en México. Y pues, estamos buscando estudiantes que sí logran mantener esos promedios, que saquen provecho después. Independientemente de eso, tienen pues ese beneficio de poder trabajar. Obviamente sabemos que ese dinero les sirve para temas de su manutención, pero hay más de 400 premios y becas y digo, pueden ser algunos pequeñitos, no es que con eso ya vas a lograr cubrir todos los costos de estar viviendo en el extranjero, pero sí ayuda, ¿no? Y no hay un límite, o sea, hay muchas cosas diferentes a las que se puede acceder y creo que se puede armar como un plan muy interesante adicional con el financiamiento por ese piquito que los puede hacer Pablo, ¿no? Entonces, yo creo que la universidad lo ha impulsado desde hace algunos años, lo ha mantenido, no hay un plan de que esté topado a los primeros 50 estudiantes o 100 estudiantes, pueden llegar, digo, ahorita en la universidad hay poco más de 1,000 estudiantes internacionales, y yo creo que la gran mayoría de donde está con una beca, entonces hay mucha inversión, ¿no? Que mucho es dinero público y privado también, porque pues los vínculos que tiene la universidad así se lo permiten. Entonces, eso es un poquito de lo que se puede lograr con la docente. Gracias. En tu caso, Lauren. En mi caso, justo aquí es donde más acompañamiento se necesita, ¿no? Parece toda la información que podemos ver en línea, nos ayuda, nos muestran el campus, podemos ver el dormitorio, ¿no? Podemos ver los programas, pero aquí es donde necesitamos el acompañamiento por parte de GLED, por parte de las agencias, ¿no? Por parte de alguien que pueda ir puntualmente ayudando al chico, porque hay becas, bueno, en Navitas, insisto, es diferente, pues son 39 universidades, entonces depende del país, depende del programa. Quiero decirles que estamos impulsando las becas para la ciencia o para las mujeres o para quien hace servicio social. Entonces hay una gran oportunidad. Lo que yo les digo a las familias es, la clave para saber cuánto me va a costar es que ya apliques, o sea, caso por caso, ¿no? Si tú crees que vas a entrar a una página de internet y vas a encontrar, bueno, pues yo quiero, y estoy de filosofía, ¿no? ¿Sabes eso? Pues yo quiero filosofía en Alemania y tengo promedio de 9.5, o sea, eso no te lo va a responder la página. Necesitas de una vez aplicar, platicar con tus orientadores y asesores para que te den exactamente cuánto la beca. En Habitas las becas también son hasta entre 2,000 y 5,000 o dólares canadienses o dólares americanos o euros. Y bueno, y de ahí la importancia también del pasaporte. Porque si tienes doble nacionalidad, pues varía, como tú decías, ¿no? ¿Quién es considerado estudiante internacional? Entonces, bueno, estamos muy contentos de decirles cuánto les costaría caso por caso. También lo importante creo que es la labor que hacemos en las escuelas, ¿no? Por ejemplo, en GLED vamos mucho a colegios, ¿no? Y eran por sacar una feria que van niños desde secundaria. Pero esa información llega a los padres y también los padres se van preparando con tiempo para lo que viene, ¿no? Como que la misma información, la misma labor que hacemos todos creo que ayuda a que también vean que es una oportunidad posible. Los padres se van preparando, van ahorrando también con tiempo
Y a lo mejor sabes que si ahorro tanto mensual de aquí que mi niño se vaya a la universidad, voy a tener ya ese fondo. Entonces también mucho es de nuestra parte el hacer llegar la información para que ellos también se preparen, puedan dar la oportunidad a los niños, pero mucho pues también con la cultura del ahorro, ¿no? Muchas gracias. Pues bueno, hay muchas oportunidades entonces para viajar y muchos motivos. Me gustaría si me pudieran compartir si tienen alguna historia o alguna anécdota inspiradora de alguno de sus estudiantes que pudieran. Si quieres, ahora empezamos contigo, Lorraine. Ok, pues muchísimas, ¿no? O sea, a mí lo que más me ha gustado, bueno, les voy a contar un poco de mí, es eso, ¿no? Estudié filosofía y estuve trabajando en las mejores escuelas de la zona norte de la Ciudad de México, en bastantes, así fue como conocí a GLED, o sea, desde mi rol como orientadora vocacional, encantada de trabajar con ustedes, pero bueno, lo más bonito es esto de ver en retrospectiva. El problema de estar trabajando a veces con adolescentes es que cuando tú les preguntas cuál es tu proyecto de vida, pues es una pregunta súper compleja que causa mucha angustia. Entonces, en ese sentido, no se trata de un alumno, sino de todos los alumnos que después han vuelto a contactar a la Miss Lorraine, que ahorita vengo en otro rol, pero la Miss Lorraine existe, ¿no? Y a decirme, Lorraine, muchas gracias porque me diste la orientación y el acompañamiento para que yo lograra, bueno, tengo alumnos en Australia, es que he trabajado muchos años, Australia, Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá, o sea, que regresen a ti, yo creo que es lo más bonito. Y bueno, a ver si se me ocurre ahorita un alumno en particular, pero es más bien toda esta noción de que regresen a decirte gracias, ¿no? Y los papás. Entonces, bueno, no sé, Mauricio. Sí. Como tal, digo, es un caso de éxito que tiene la universidad. Yo no lo conozco. Se llama Luis Carlos Flores. Él es un estudiante mexicano. De hecho, él se fue a estudiar a Edmonton ya acabando su licenciatura, su carrera. Y él se fue a estudiar un programa de public speaking como comunicación. Entonces, pero tenía el reto de que no tenía muy buen nivel de inglés. Entonces, y un poco su historia es, pues que venía de no una ciudad tan grande, ¿no? Que no había tenido esa experiencia de conocer fuera, ¿no? Un poco de donde había crecido, de donde había estudiado. ¿Qué lo motivó? O sea, hubo algo, como dices tú, algo ahí, esas ganas, fue yo creo que el motor que lo impulsó, y le hacía falta, pues, mejorar su nivel de inglés para poder aplicar el programa, lo logró. Además, en un tema como de oratoria, un poco de comunicación, relaciones públicas. Empezó a trabajar un poco dentro de la universidad y después salió y trabajó para el gobierno de Alberta, y hace muy poco, hace un par de años, tengo entendido que ganó el premio como newcomer, ¿no? O sea, estas personas que vienen de afuera, no son, digamos, locales, y que reconocen su trabajo, y bueno, ahorita ya trabaja para el gobierno y es una persona reconocida, ¿no? Y es un egresado de la universidad, es de alguna manera como ese caso de éxito, y es en un estandarte de un estudiante internacional que pues salió, y además pues en un ámbito muy público, ¿no? Que a veces los casos de éxito, como dice Lorraine, pues serán muy exitosos dentro de sus empresas, pero ya que tenga como esa exposición mediática es un poco más difícil, y él yo creo que es un ejemplo de eso, ¿no? O sea, y se dio cuenta de un poco de lo que yo he leído, de lo que conozco de su historia, pues a él le gusta mucho motivar a la gente y decir, a ver, el tema del acento, ¿no? Porque a veces cuando hablamos inglés es algo como que nos da un poquito de pena, y es que yo no hablo tan bien. Por favor, eso es solamente una idea que tú traes a la cabeza, ¿no? Hasta lo hace a uno sexy y un poco atractivo. Que el acento se torarelo. Ay, Dios mío. Entonces, pues eso es algo que él, digamos, supo cómo darle la vuelta y logró ese reconocimiento. Entonces, ese creo que podría ser un caso interesante. Si hay forma de compartirles esa historia para que está para. Pues yo creo que por eso, bueno, le hablo igual por mí, que por eso lo hacemos, ¿no?
porque muchas veces el día a día puede ser complejo, sobre todo cuando pues, están cambiando las visas, reglamentos por aquí y por allá, y uno quiere ayudar al estudiante, pero cuando ves realmente el resultado del estudiante, es cuando dices, todos los problemas que hubo valieron la pena, ¿no? O sea, por ejemplo, niños que a lo mejor vienen para su entrevista de high school y en la primera entrevista no me quieren ni ver a los ojos, no quieren ni responderme en inglés, y ya que los ves cuando regresan, que hablan y te hablan en inglés, es como que te dan una lección a ti de idioma, ¿no? Entonces, ver esos cambios en cada uno de los niños creo que es lo que realmente es el éxito, ¿no? Y pues así también como es eso. Hay niños que se van del high school y luego se fue también este niño a la carrera y luego también su hermana se inscribió. Entonces, ver cómo ellos mismos también se vuelven como embajadores de esto y también ellos pues al haberlo vivido, lo disfrutaron y también lo comparten, pero que eso es también un éxito muy importante para ellos y para nosotros, ¿no? Pues fíjate que yo, la verdad es que tengo, yo diría por lo menos 3 o 4 casos de éxito que siempre tengo muy presentes en la universidad. Me gusta mucho compartir el de una chica que estudió una ingeniería. La universidad trabaja siempre muy de la mano con la industria, entonces tenemos estas ferias de empleo en la universidad por lo menos 2 veces al año y a veces hasta 4, porque para nosotros es súper importante que los chicos tengan un trabajo una vez que terminan de estudiar. Entonces, en una de estas ferias educativas, de estas ferias de trabajo, perdón, esta chica ya iba en su segundo año de licenciatura y contactó con una empresa que le gustó muchísimo su perfil. Ella estaba estudiando ingeniería y la empresa le ofreció becarle los 2 últimos años y obviamente le ofreció trabajo de medio tiempo mientras estaba estudiando y trabajo de tiempo completo para cuando terminara de estudiar. Entonces, la verdad, yo creo que es una oportunidad increíble, pues que la vas a tener allá, ¿no? Que no sabes qué va a pasar, no sabes qué va a pasar. Otro chico que estudió también en el campo de las ingenierías, apenas se graduó el año pasado, en el 2024, consiguió un trabajo a los 3 meses, ya tenía su trabajo, el empleador feliz con él y le ofreció ser su sponsor para que ya tuviera su residencia. Ahorita ya tiene una residencia por 2 años, entonces, wow, o sea, cosas increíbles. Y menciono esos casos que son de chicos que salieron de la licenciatura o que están estudiando a ese nivel. O sea, oportunidades para alguien que ya salió de la maestría, también hay oportunidades increíbles, ¿no? O la historia que te puedo contar de una chica que se fue de aquí, que cosas de ya sabes, los amores y no sé qué, y no sé cuánto, y que si me voy y que si no me voy, y que a lo mejor yo diría ni tan segura en ella misma, y que yo ahora la veo ya, tiene su novio, se ve feliz, tiene su trabajo, o sea, de verdad, cambios de vida impresionantes, que yo digo muchas, muchas historias de éxito. Pues bueno, muchísimas gracias por platicarnos esas historias, por el tiempo, por compartirnos su experiencia, sus consejos. Muy valiosa información, sin duda, para quien está pensando en estudiar ya sea su maestría o la universidad en el extranjero. Y bueno, pues antes de cerrar, me gustaría si pudieran compartir un consejo para aquellos chicos que todavía están dudosos en si pues vivir esta experiencia. Empezamos contigo, Lorraine. Claro, sí, bueno, el consejo que siempre he dado y que tenía ahí en mi oficina de counselor es: el mundo es de los valientes. Vamos, ¿no? O sea, esto sí se puede pero no pensar que el camino que todo el mundo sigue es camino más como seguro o común, es el único que hay. Hay que atreverse desde el investigar y no quedarse atrapado en las prisiones propias. Ese es mi mensaje para los chavos, para los papás también. Buenísimo. Claro, perfecto. Yo creo que un poco el consejo tiene que ver con planear las cosas, ¿no? O sea, estar informados y planear. Es una decisión que si bien, como dice Leti, no sabes a dónde vas a terminar, ¿no? Tú tenías en tu cabeza un plan, un proyecto, y el camino se fue yendo por otros lados que no tenías a lo mejor ni pensados. Pero si tienes una base sólida, si estás convencido y además estás informado y bien acompañado, vas a tener éxito, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco el consejo, ¿no? No a veces irnos con la primera opción, ¿no? Es que esto se ve increíble, pero bueno, todo tiene siempre claros y oscuros y grises por ahí, y entender un poquito pues a lo que te vas a enfrentar. Nadie va a caminar tu camino, cada quien lo tiene que hacer, pero sí planear muy bien cuáles son los pasos que puedes dar, ¿no? Yo creo que sería un poco eso,
y atreverse a hacerlo, ¿no? O sea, finalmente puede, como dice Mar, tienes todo el panorama, tienes todo el apoyo, tienes todos los recursos, pero si no lo quieres hacer, no lo vas a ganar, no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, si de verdad hay algo que te motivó y que viste a alguien que es una referencia para ti, pues, inténtalo, ¿no? Este tema de buscar y de alcanzar los sueños yo creo que es posible, pero tienes que luchar por ellos. Totalmente. Y mira, esta es la señal que buscabas, ¿no? Da el primer paso, ya sea que sea buscar información, sea acercarte a GLED, acércate a GLED, sea dar el primer pago, da el primer pago. Ve poquito a poco, vas a encontrar gente que te va a guiar y te va a apoyar y en el camino vamos a encontrar las soluciones para poderte guiar y apoyar y dar para adelante el proyecto, ¿no? Entonces, no, créeme que no va a haber más que cuestiones benéficas de todo esto, ¿no? Positivo, y si algo sale que a lo mejor como no pensabas, va a ser aprendizaje, pero siempre va a haber gente para ti, para apoyarte, así que anímate a dar el paso y esa era la señal que esperabas para ya empezar a avanzar, ¿no? Sí, yo justamente también diría, si alguien ha pensado, considerado, visto en algún sueño la opción de poder ir a estudiar al extranjero, igual yo diría, atrévanse. O sea, atrévanse a la experiencia, creo que es súper enriquecedora. Un poco lo que decía Mauricio hace rato de mi experiencia. Yo fui estudiante internacional algunos años hace ya de esto. No teníamos internet, no teníamos celulares, no teníamos nada de nada. Yo fui a pagar a un banco de datos, pagabas para que te consiguieran la dirección y el teléfono de la escuela donde querías estudiar, te llegaba la información, entonces tú escribías una carta y pedías la información, se iba por correo, que se tardaba un mes, se tardaba otro mes en que te contestaran, y luego ya el formato de aplicación, o sea, el proceso era eterno. Y yo muchas veces sí digo, oye, bueno, si yo conseguía hacer eso y yo además soy de un pueblo perdido por ahí en Michoacán, y yo decía, si yo conseguía hacer eso, pues ahora que los chicos tienen todo, o sea, las universidades, las agencias, la información, o sea, de verdad que yo digo que nada los detenga, o sea, ni el dinero, ¿eh? Porque he tenido estudiantes, por ejemplo, que vienen, me preguntan, hacemos su presupuesto y me dicen, en 2 años nos vemos. Muy bien. Ese caso también de una chica, se subió a un crucero a trabajar, a los 2 años regresó y me dijo, ya tengo listo el dinero para irme a estudiar al extranjero. Lavaba baños, tendía camas, pero su proyecto de vida va para adelante. Pues nuevamente, muchísimas gracias a todos los invitados. Me encantó compartir este momento con ustedes, conocerlos más, aprender más de las oportunidades que ofrecen dentro de sus escuelas. Igual, muchas gracias a quienes nos escuchan o nos ven. Muchas gracias a los que hacen posible la producción de este podcast. Y pues bueno, recuerden, si están considerando viajar al extranjero, existen empresas como GLED que los ayudamos en todo su proceso. Y pues bueno, síganos en el próximo episodio del podcast. Gracias.